Muy bien. Bueno, como les iba diciendo, qué placer tan grande poder llegar casi a la conclusión del tiempo pascual juntos, caminando y recorriendo estas lecturas que son la lectura de la comunidad juánica, especialmente lo que estamos viendo en el Evangelio de Juan, realmente un bálsamo, una fuente inagotable de amor y de claridad, ¿no? De luz. Estamos viendo la luz, lo que el Señor es, yo soy la luz del mundo, y cómo realmente cuando lo dejamos es nuestra luz, es quien nos ilumina, es el único que puede penetrar cuando en el alma se mete la tiniebla y la oscuridad. Así que realmente un honor estar caminando y seguiremos por una semana más hasta Pentecostés y luego también, pero concluyendo este tiempo tan especial juntos y de la mano de Juan. Antes de empezar con el tema que nos ocupa, que estábamos con el ciego de nacimiento, que habíamos empezado la lectura la semana pasada y hoy continuamos para profundizar, que es todo el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Antes merece que hagamos una pequeña parada y prestemos oídos y corazón a la lectura del día, a la lectura que nos propone la liturgia de la palabra del día de hoy. Así que si les parece bien, nos colocamos, continuamos, porque no sé ustedes de dónde vienen ni cómo están, ¿no? A lo mejor algunos están continuando ya en la presencia del Señor, pero hagámoslo juntos y pongámonos en ese lugar tan hermoso, en ese ogel, en esa carpa del encuentro, en ese abrazo paterno que es estar en las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo de pie, en medio del areópago, le dijo: Atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a a todo el género humano. Aguárdenme un minutito. Para que habite sobre toda la tierra. Y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo, porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos, como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes. Nosotros somos también de su raza. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Elegí la lectura esta porque, bueno, además de ser una de mis preferidas, eh, la belleza con que Pablo nos presenta lo que significa la adoración del verdadero Dios. Tiene varias cosas, ¿no? Que ya las vimos cuando vimos toda la cuestión paulina, pero hoy me llamaba la atención algo. Vieron que la palabra siempre, como es presente, viva, eficaz y siempre actual,
Hoy me llamaba de la capacidad hermosa de evangelizar que tenía este hombre. Se destacó por eso, llevó el Evangelio hasta los confines del mundo pagano y dio su vida por ello, ¿no? Pero la sagacidad, la capacidad de tomar cualquier elemento y signo puesto por Dios de antemano para llevar a través de ese signo a la verdad, al camino y a la vida. Caminando, vio el monumento de al Dios desconocido. E inmediatamente, en lugar de decir, pero qué pavada, mirá en lo que creen, tomó ese signo y lo transformó en la presencia del Dios verdadero. Realmente en estos tiempos, donde vivimos rodeados de signos nuevos, de desafíos nuevos, donde el mundo entero clama por encontrar, vivir, moverse, existir en un Dios que realmente le dé el sentido pleno de su vida y llene el vacío en el que todos estamos metidos, engañados, engañados ilusoriamente de que ese vacío lo va a llenar un objeto, una persona o una posición social. Que Dios nos dé esa capacidad de poder también descubrir esos signos que pone en el medio de nuestro camino, en un paseo inocente e incluso curioso de aquello que nos rodea o en el lugar donde nos tenemos que desplazar habitualmente y que de lo que encontremos que suene a ridiculez se convierta en el signo elocuente para empezar a dar testimonio de él y para cambiarle la vida a muchos. Cuando seguimos leyendo y nos encontramos que cuando empezó a decir, bueno, este Dios murió pero resucitó, todos se fueron alejando diciendo, bueno, bueno, de la resurrección hablaremos mañana. Ojo, que ese misterio no es fácil de contemplar, no es fácil de vivir, no es fácil de encarnar, porque la creencia en un Dios resucitado es la creencia en un Dios que está vivo, y como está vivo, está con nosotros todo el tiempo, a nuestra derecha, como diría Teresa, y en nuestro corazón, como diría el Deuteronomio y hoy Pablo. Así que pidámosle al Señor en esta mañana preciosa de la sexta semana del tiempo pascual, que nos dé estas capacidades de tener los ojos bien abiertos y el corazón dispuesto a encontrar el signo por donde dar el testimonio de la verdadera vida y que nosotros nos sumerjamos, vivamos y existamos en el maravilloso misterio de tener un Dios que está vivo. Porque el mundo necesita vida, el mundo necesita nueva vida, el mundo necesita la esperanza que trae la verdadera vida. Así que en este sentir, vayamos entonces al encuentro de este ciego que evidentemente se enfrentó con la vida nueva a través de la mirada nueva. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, que estás con nosotros, porque en vos vivimos, nos movemos y existimos. Que tengamos la capacidad de experimentarte, de dejarnos rodear por tu amor, de dejarnos sostener por tu mano amorosa, de dejarnos ayudar al caminar cuando a veces sentimos que flaqueamos y que nos debilitamos. Te lo pedimos a ti, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos entonces al capítulo 9, en donde nos espera este, este joven mayor de edad ya, como dirían sus padres, que tiene y que la comunidad juánica, como es costumbre y como venimos contemplando a través de este escrito, tiene la gracia
la bendición de tener este encuentro personal. Un encuentro personal que así como a Nicodemo lo ilumina en medio de la noche, así como la samaritana la mete en la profundidad de su corazón y la hace partícipe de ese manantial de vida eterna, así como al servidor real lo conecta con una fe verdadera, así como cada uno de los que tuvieron posibilidad de estar con él les hace vivir un tiempo tan especial que les cambia la vida para siempre, hoy le va a pasar a este joven. Hoy Juan nos pone frente a una realidad, frente a un encuentro, como a la mujer, ¿se acuerdan que estaban por apedrear? A un encuentro que realmente transformador, restaurador, renovador, que está cargado de vida nueva y una vida que entra, como en otros, veníamos hablando de Pablo, como a otros personajes o protagonistas de esta historia de salvación, como ser, por ejemplo, San Pablo mismo, le entra por un cambio de mirada, por aprender a mirar desde Dios, ¿no? Para poder contemplar desde Él a sí mismo, a lo que rodea y a Dios mismo. Así que bueno, vayamos y adentrémonos. Habíamos llegado al versículo 7, en donde lo que habíamos visto, la docilidad del joven de estar abierto a lo que el Señor le decía y había cumplimentado todo lo que él le pedía que hiciera, ¿no? Y termina este versículo 7, que es donde llegamos, él fue al pozo de Siloé, al manantial de Siloé, a la piscina de Siloé del enviado, se lavó y cuando regresó ya podía ver. Algo que habíamos quedado la semana pasada, que veíamos la docilidad, pero déjenme compartirles también otra apreciación de esto que nos cuenta Juan, que es el movimiento que el joven tuvo que hacer, el desplazamiento para tener esta mirada nueva. La mirada nueva que si Dios hubiese decidido, se la hubiese dado de manera automática, con un chasquido de dedos, porque para Dios no hay nada imposible, sin embargo, implicó moverse, ir, volver, hacer, lo que claramente nos habla de algo que veíamos siempre en los demás signos, que el 50% está por parte de Dios en un 100% y el otro 50% en un 100% está por parte nuestra. La docilidad no solo es decir, creo Señor, sino también en dejarnos mover, en ponernos en movimiento, en hacernos realmente como una hoja al viento para desplazarnos a donde Él quiere y a donde nos quiere llevar. ¿Para qué? Para poder encontrar esta mirada nueva, esta vida nueva, ¿no? Me quedo con esto, porque eso nos salpica, nos toca, así como nos toca hoy la palabra Paulina, nos toca también este desplazamiento. A nosotros también nos va diciendo el Señor, nos va dando signos, lo que diríamos en inglés, chips, para ir solucionando, transformando, corrigiendo, convirtiendo cosas de nuestra vida, pero no caen del cielo solamente, implican una respuesta por parte nuestra, implican un movimiento, implican tener ganas de poner manos a la obra y llevar adelante lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, para que eso tenga y acabe en un buen fin, cumpliendo su voluntad, ¿no? Entonces, fíjense qué bonito, nuevamente vuelve a aparecer esto en el último versículo donde dejamos la implicancia del hombre para que se concrete el signo de Dios en su vida. Continuemos entonces, voy a hacer la lectura como hicimos el otro día y lo vamos viendo de a poquito. Los vecinos
Y los que antes lo habían visto pedir limosna, porque era mendigo, se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, sí, es este. Otros replicaban, no, es uno que se le parece. Él les decía, ¿soy realmente yo? Entonces ellos le preguntaban, ¿cómo pues se te abrieron los ojos? Él les respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y comencé a ver. Ellos le preguntaron, ¿dónde está ese? Él les respondió, no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, porque el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos era sábado. Por esto los fariseos le preguntaron cómo había llegado a ver. Bueno, él les contestó, me puso barro sobre los ojos, me lavé y ahora veo. Entonces algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no observa el sábado. Otros replicaban, pero ¿cómo puede un pecador hacer tales signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces volvieron a interrogar al ciego. ¿Y tú? ¿Qué dices de él? Ya que te abrió los ojos, él respondió que es un profeta. Como los judíos no querían creer que ese hombre era ciego y había comenzado a ver, llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Los padres le contestaron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ahora ve, no lo sabemos, ni tampoco quién le abrió los ojos. Pregúntenle a él que ya tiene edad para responder por sí mismo. Sus padres dijeron esto por miedo a los judíos, porque habían decidido expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres contestaron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, glorifica a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Pero él le respondió, si es un pecador, no lo sé. Lo que sí sé es una cosa, que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya se los dije y no me han escuchado. ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos de él? Entonces ellos lo insultaron y le dijeron, tú podrías ser discípulo de ese hombre, nosotros lo somos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos siquiera de dónde es. El hombre les contestó, esto es muy sorprendente, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que Él me abrió los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino a los que lo respetan y hacen su voluntad. Nunca jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos le contestaron, tú naciste lleno de pecado y vienes a darnos lecciones, y lo echaron fuera. Vamos a quedarnos acá. Es apasionante como cada vez que vemos la acción del Señor y esto que se plantea en los encuentros. Recuerden que vale la pena
profundizar en esto. Cada signo que el Señor hace es un signo en donde se brota la fe de los que están abiertos y son incrédulos. Se acrecienta la fe de los que ya vienen teniéndola un poco debilitada y se persiste en la no fe de los que no quieren creer. Son los tres resultados ante el signo que muestra Juan permanentemente. Y vemos la reacción de los tres grupos. Vemos la reacción de los grupos que se sorprenden y terminan creyendo, la reacción de aquellos que van a vivir y a profundizar en una fe verdadera y por lo general fruto de este encuentro personal, y de los que persisten en no creer y buscarle el pelo al huevo, ¿no? Y tratar de sostener y manifestar lo negativo de la acción de Dios en la vida de hombre, mujer o de aquel en quien haya tenido el encuentro. Y una de las cosas que llama la atención es cómo Juan persiste en poner un verbo que ya nos predispone a entender de dónde viene la cosa. El sabemos, lejos de acercarnos, es como que los aleja. Nosotros sabemos, nosotros sabemos, nosotros sabemos. No estamos abiertos a volver a recibir o a seguir recibiendo una enseñanza nueva, algo diferente, algo distinto. Nos conformamos con lo que ya sabemos. Muchas veces esa expresión que maravillosamente está descrita en estos escritos juánicos son una traducción de lo que nos pasa en nuestra vida. Cuando nos cerramos a cal y canto en las cosas que el Señor tiene preparado para nosotros, pero nos aferramos a lo aprendido intelectualmente, a lo aprendido a través de un libro, a lo aprendido a través de alguien que en algún momento de nuestra vida nos transmitió un concepto que nos iluminó, que nos despejó una duda, pero que no transformó nuestro corazón. Ahí es cuando predomina, cuando surge el, bueno, pero nosotros sabemos tal cosa. Nos damos cuenta dónde Juan nos quiere llevar a través de la palabra de este Evangelio, a que en lugar de tener una certeza de orden conceptual, podamos tener una certeza de orden experiencial. Yo lo único que sé que antes era ciego y ahora veo. Ahí es a donde Juan quiere llevarnos, a lo que Dios provoca en nuestra vida, no a lo que sabemos que Dios es capaz de hacer, porque todos sabían que para Dios nada era imposible. Todos sabían que el Señor, como leíamos en Hechos, es el creador de todo lo que nos rodea, del cielo, la tierra y todo lo que hay en él. Pero de ahí a experimentar su grandeza en nuestra vida depende absolutamente del ser humano, depende de nosotros, depende de nuestra actitud, depende de nuestra apertura, depende de nuestra determinación. Ahí es a donde se nos quiere llevar, ahí, ahí. ¿Sabemos o experimentamos? ¿Sabemos o nos dejamos mover como se dejó mover este hombre? ¿Sabemos y sostenemos lo que sabemos, incluso hasta con un viso de, eh, de soberbia, porque le damos un valor grande a lo que sabemos? Nos regala una situación determinada frente a otros que a lo mejor a nuestro juicio pobre y miope consideramos que no saben absolutamente nada. ¿Dónde estamos parados nosotros frente a esta realidad? ¿Qué le contestaríamos en esta situación a aquel que nos viene a interpelar sobre la acción, la presencia y, y el éxito, lo efectivo de Dios en nuestra vida?
¿Se lo vamos a contestar desde el saber o desde realmente el sentirnos tocados, transformados y con una mirada nueva? ¿No? Nos pone ante eso como línea general. Ahora vayamos a cada una de las partes que estuvimos leyendo que no tiene desperdicio. Cada una de las partes nos habla de algo, de una situación que ilumina también cada una de nuestras situaciones de vida, ¿no? Fíjense, los que lo conocían entran a dudar. ¿Es el mismo? ¿Es parecido? ¿Es otro? Entran a dudar, ¿no? Esto, ¿no es el que se sentaba a mendigar? A ver, este que ahora ve, ¿no es el que se sentaba a mendigar? O sea, cuando hay transformación y vida nueva en alguien que se encuentra con el Señor, que es tocado por el Señor, que es restaurado por el Señor, muchas veces esa transformación lo cambia tanto que realmente hasta se transforma en una persona nueva para los que acostumbraban a verlo de tal o cual forma. Fíjense de lo que nos habla, de que a nosotros nos puede pasar lo mismo con nosotros, número uno, empezando por nuestra vida y siguiendo por aquellos que conocemos. Este tipo no era el que vivía en la otra cuadra de casa cuando vivíamos acá en Argentina, cuando vivíamos en Caracas, en Bogotá, en Costa Rica o en Panamá. Tipo este que cada 2 minutos nos topábamos y estaba preso de una adicción, una mala reputación, no era el que había hecho signos, signos suspensivos. A nosotros también nos cuesta reconocer a aquel que fue tocado por Dios y transformado por Él. Y en el fondo del corazón, que se trasluce un poquito, nos da como desconfianza. Para. Este no es, este no es. Ahí también nos lleva Juan, ¿no? Desconfianza y algunos curiosidad. Y me encanta porque la curiosidad del transformado se convierte en vehículo de transformación para ellos mismos, porque la curiosidad de ver a alguien totalmente distinto después de haberse encontrado con Dios en su vida, llama a otros que se pregunten, ¿y cómo pasó esto? Y a lo mejor ellos mismos llegan a la fe a través de la transformación de otros. Eso es extraordinario. Eso es de lo que uno habla cuando habla de dar testimonio de Cristo, de dar testimonio de Dios. Es eso, ¿no? Es realmente ser un signo. Pero pará, Patricia, ¿se acuerdan de Patricia? ¿No? O sea, y bueno, y Patricia ahora sigue siendo Patricia con todos sus defectos, vulnerabilidades, limitaciones y flaquezas, ¿no? Y pecados, pero la luz que tiene ya no es propia, viene de Dios. Ahí me llama la atención. Entonces, fíjense qué bonito. Cuando alguien recobra la vista, lo que nos quiere decir en la comunidad juánica, en esta observación, el ciego de nacimiento no solo se beneficia a él, sino lo que sucede en él beneficia un montón. Por el solo hecho de llamar la atención. ¡Wow! Ahora ve. Pero sí te estaba mendigando y ahora ve. ¿Cómo se entiende? ¿No? Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar eh, el primer punto, ¿no? Después, la actitud de los fariseos. La primera curiosidad de los fariseos se produce por algo que era lo que pasa siempre en el Evangelio de Juan, locura un sábado. Entonces, claro, este no viene de Dios porque no observa el sábado. O sea, me quedo con la receta, me quedo con lo escrito, me quedo con la letra y no con el espíritu. Como curó en sábado no viene de Dios. Al tipo le cambió la vida
al tipo le da una posibilidad nueva, pero no importa, no es válido porque fue el sábado, ¿no? Ahí también nos pone a nosotros frente a esta dureza interior de que muchas veces juzgamos de la misma manera, ¿no? Con esta severidad. ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? ¿No? Fíjense la incapacidad de dejarse mover por el Espíritu de Dios, la incapacidad de dejarse mover, de abrirse a una posibilidad que el Señor, como decía en el capítulo 5 que leímos hace unas semanas atrás, mi Padre no descansa nunca. Contempla, pero no descansa nunca. ¿Por qué? Porque ama tanto a su creación que mucho más el día sagrado es donde permite que sucedan grandes cosas en la vida de cada hombre y mujer. Por eso siempre es en sábado las sanaciones de Cristo. Es el día de la restauración, es un domingo yendo a una Eucaristía, es un domingo apareciendo con un corazón roto, con una espalda curvada, con una mano paralizada y salir completamente restaurados del encuentro con Cristo. ¿No? Y es a donde voy. El día sagrado es donde el Señor actúa. Este es el día en que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. No había ni alegría ni gozo en el día del Señor, solo recriminación por estar cerrados a la presencia de Dios, por estar cerrados a la acción de Dios, que no cumple con la letra del hombre. Ojo, un Dios que no cumple con la letra del hombre, ¿no? Ahí es a donde nos quiere llevar Juan. Cuando le preguntan al joven esto, ¿y tú qué dices de él? Muy propio del Evangelio de Juan, como también de Marcos, permanentemente, ¿quién eres tú, Señor, para nosotros y para mí? El chico empieza a tener las respuestas de los que tuvieron experiencia de Cristo y comienzan desde lo más humano hasta reconocerlo como el Señor y como Dios, ¿no? Que es un poco donde nos lleva este Evangelio, aumentar nuestra fe. Entonces, fíjense lo que les contesto, es un profeta, no es un rabino solamente, es un profeta, es alguien que actúa de parte de Dios, no me cabe duda. No me cabe duda. Después, en la otra partecita que va del versículo 18 al 23, tenemos otro tema, que es la aparición de los padres. A ver, a los padres también les cuesta reconocer a veces la transformación de un hijo. Aún los más cercanos no reconocen lo que Dios puede obrar en el corazón de alguien tocado por Él. No lo reconocemos, pregúntale a Él. Damos fe de que es nuestro hijo, pero no tenemos idea cómo fue que llegó a estar donde está y en el estado en que está. Ni siquiera los padres, que son los que le dan la vida, ¿no? Y vemos que los padres que le dan la vida, el bios, la vida que lo ayuda a respirar, a caminar, a crecer, no se asocian a la forma con que él recibe la vida verdadera, que es en el encuentro de Cristo. No sabemos, no tenemos idea. Y aclara Juan, ojo, que lo debían de saber, pero dicen esto por miedo. Se salen del testimonio, se salen de ser capaces de poder asociarse al testimonio de vida que da su hijo. Yo lo único que sé es que nací ciego y ahora veo. Yo lo único que sé, no, se alejan de eso por miedo. Entonces entra otra característica, ¿no? No hay testimonio cuando hay miedo. El miedo, el temor, nos quita la posibilidad de poder manifestar al mundo la acción de Dios en nuestra vida. Y el temor no
a que nos expulsen de un lugar. El temor ya es mucho más sutil, a no ser aceptados, a que se nos critique, a que se nos tilde de tal o cual cosa, porque lamentablemente el mundo de hoy lo que ha hecho es ideologizar el Evangelio. Entonces, si hablamos desde el Evangelio, somos de tal postura o de tal otra. No, somos del Evangelio. En él vivimos, nos movemos y existimos. Nos da vergüenza, tenemos temor, estamos paralizados. Qué bueno hacer ese ejercicio para que cuando sintamos ese temor, cuando también nosotros como el padre digamos, bueno, pregúntenle al otro, no me incumbe, nos querramos sacar de encima la responsabilidad de asociarnos a un testimonio válido por miedo a lo que dirán, tengamos la oportunidad de registrarlo. ¿Cuándo me pasa esto? ¿En qué momento? Y trabajarlo espiritualmente con un director espiritual en oración frente al Santísimo, pidiéndole al Señor en los sacramentos que nos ayude a cambiar, para no perdernos la belleza de dar cuenta de la acción de Dios también en nuestra vida y en la vida de otros, porque no hay mayor alegría para unos padres que un hijo ciego de nacimiento recupere la vista. Un exégeta, una vez, unos que se estudian la palabra de Dios, me acuerdo que decía, a veces no hay asociación de alegría porque hay incapacidad de celebrar una mirada nueva. Nos gustaría que sigan siendo los de siempre. Entonces, cuando hay una mirada nueva en los hijos, nos empecinamos a extrañar el antiguo, el viejo, el que no veía. Nos conviene, nos convenía, nos gustaba, tomábamos mayor control de la situación cuando era ciego. Ahora ve, ¿y cómo nos cuesta lidiar con alguien con mirada nueva? Ahí también nos lleva a que podamos vernos en el espejo de estos padres, cuando nos desafía la presencia amorosa de alguien tocado por Cristo que se convierte en su signo, en su testimonio, en su presencia viva en medio nuestro y nos desinstala a nosotros mismos, ¿no? Miren a todos los lugares donde nos quiere llevar este Evangelio, que no olviden nunca, está enmarcado dentro de la fiesta de la luz, dentro de la fiesta donde el Señor se proclama a sí mismo, yo soy la luz del mundo, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Entonces, miren qué bonito todo lo que nos interpela, a dónde nos quiere llevar. ¿Ya tiene edad? Pregúntenle a él, ¿no? La indiferencia, el individualismo, yo no me meto. Algo muy propio de esta época, ¿no? Por segunda vez los fariseos van a interrogar a este hombre y qué lindo lo que este hombre, que imagínense, a ver, pongámonos un segundo en lo que significaba ser ciego en los tiempos de Cristo. Un signo primero que aparecía es lo que decían los fariseos de él, está lleno de pecado. ¿Por qué? Porque se lo veía, eso lo veíamos la semana pasada, se lo veía en su enfermedad cargando con el pecado propio o ajeno de sus antepasados. Era un hombre impuro que estaba viviendo lo que se merecía, ¿no? Una cosa terrible, una imagen de Dios terrorífica, una imagen de Dios cruel, si la hay, pero es la imagen de Dios que ellos experimentan. Está lleno de pecado, es un pecador. ¿Cómo nos vas a enseñar vos que venís lleno de pecado por tu ceguera? ¿No? Número uno. Entonces, pongámonos en esa situación, porque claro, hoy día un ciego es alguien que nos lleva a la compasión, a la ayuda. Enseguida vemos a alguien con un palo blanco, especialmente en estas grandes ciudades donde nos vemos caminar por la calle, tratar de cruzar una calle, en fin, ¿no? Tenemos más contacto con una realidad así que a lo mejor en lugares un poquitito más remotos o donde hay otras posibilidades. Entonces, claro, la segunda
es ya cara a cara con este muchacho. Glorifica a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es un pecador, como vos, el mismo club, es como vos. Entonces, fíjense, alguien sumido en una vida al margen del camino, al margen de la aceptación de la sociedad, de su comunidad religiosa, de aquellos que realmente le abren la posibilidad de vivir dignamente, estaba excluido como la señora que padecía flujo constante, igual. Ambos eran considerados impuros. Este señor, que aparentemente en su condición marginal no había tenido posibilidad de escuchar, aprender, ir a alguna escuela, estudiar con algún maestro, tener una experiencia de orden intelectual de Dios, ¿no? Eso es a donde nos quiere llevar Juan. Y miren lo que contesta. Si es un pecador, no lo sé. Lo que sí sé es una cosa. Yo era ciego y ahora veo. ¡Qué belleza! Porque contesta de Cristo, no sobre Cristo, sino sobre su misma experiencia. ¿Es claro esto? Yo lo único que sé y puedo hablar es desde mi experiencia personal. No me meto a discutir con ustedes si es de Nazaret, si nació en Belén, si es o no, si es rabino. No, hablo de mi experiencia personal. Lo único que me da certeza es que yo no veía y ahora veo. O sea, si es pecador, ¿no? Si es un asesino serial o un santo devoto, no tengo idea. Pero de lo que sí les puedo contar es de lo que me pasa a mí. Miren qué cosa más hermosa. Ahí es a donde nos quiere llevar siempre. Entonces de nuevo empiezan a interrogarlo. Y fíjense, este hombre marginado al borde del camino de la vida, lo que les dice, ¿para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Miren con qué sencillez y con qué claridad expresa algo que es absolutamente lo lógico. ¿Ustedes me están preguntando por qué quieren ser sus seguidores? ¿O qué los motiva? Y nosotros, cuando entramos desde el corazón y cuando nos inmiscuimos en las cosas de Dios, ¿para qué queremos inmiscuirnos? ¿Para ser sus discípulos y empezar a vivir su vida? ¿O por pura curiosidad? ¿O para confirmar aquella pobreza interior que nos mantiene siempre en el chiquitaje, en lo superficial? ¿Para qué quiero yo conocer? ¿Para qué? ¿Desde dónde? Entonces, fíjense lo que contestan. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y acto seguido vuelve a utilizar el escritor sagrado su verbo preferido para hablar de este tipo de gente. Sabemos, sabemos que Dios habló de Moisés. Vemos, de memoria lo sabemos, te lo podemos recitar acá mismo. Pero en cuanto a este, no sabemos ni siquiera de dónde viene. Nuevamente recordarán las bodas de Caná, que con lo que empezamos, el que estaba a cargo del banquete no sabía de dónde había venido el buen vino. Los servidores humildes que estaban a su servicio habían sido los que experimentaron el signo primero de Jesús, convirtiendo el trabajo que les dio de llenar las tinajas en el vino más delicioso. El que sabía, organizó y tenía todo bajo control
No sabía el origen de ese vino delicioso. Los humildes servidores, sí. Acá pasa lo mismo, miren lo que les contesta. Esto es sorprendente, les dice el ciego, que ustedes no saben de dónde es, a pesar de que él me abrió los ojos. Ustedes que saben tanto, no saben de dónde es, ¿no? O sea, lo, nos lleva siempre a la misma contemplación y a la misma reflexión. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Imagínense lo que les dice. Escucha, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, cosa que no es así, ¿no? Pero Él está hablando, ¿no? Sino los que lo respetan y hacen su voluntad. A ver, es un tipo al margen de la vida íntegra y tiene esa experiencia clara de lo que es la reacción de Dios en la vida del hombre. Nunca se ha oído decir de que un ciego de nacimiento recobrara la vista. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Fíjense a la sabiduría inmensa que lleva pasar de lo que hay en la cabeza a lo que hay en el corazón. De la cerrazón intelectual a la apertura de vivir una experiencia de Dios integral. Y ellos le contestaron, ¿qué vas a saber? Tú naciste lleno de pecado, chau, el prejuicio, ¿no? El mote. Este no sabe nada. Hacemos a veces lo mismo. Desacreditamos llevando a la persona que está dando un testimonio tremendamente conmovedor a sus tiempos antiguos. No la dejamos salir de su ceguera, no lo dejamos levantar de su parálisis, no lo dejamos que disfrute una vida con una piel rebosante, lo queremos con lepra. No le aceptamos la acción de Dios en su existencia. Y nos da bronca a veces, como a estos hombres, ¿no? Miren todo lo que hay en cada parte de este capítulo. Vamos a terminar de leer el capítulo que todavía no lo hemos hecho. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él le contestó, ¿y quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo. Entonces él exclamó, creo, Señor, y se postró ante Jesús. ¡Qué belleza! Este proceso donde vamos viendo la maduración, porque es un verdadero y auténtico camino de cambio de fe en el hombre también, porque analizamos, digamos, en un contexto general. Si nos quedáramos viendo en las contestaciones y en las reacciones del ciego, vemos que hay una maduración en la vida de fe. Esto último que vimos, ¿no? Lo único que sé es que yo no veía y veo, si no viniera de Dios no podría actuar. ¿De qué me están hablando, no? O sea, algo que evidentemente no solo hay una vista física, sino que fue tocado, que es lo que quiere el Señor, en su interior para realmente sumergirlo en un conocimiento pleno de la acción de Dios en su vida. No solo se queda eh, exultante por lo que recuperó, sino que encuentra la plenitud por lo que sucedió con él y le da sentido ya pleno a su vida. Y eso es lo que viene a rematar. Eso es lo que viene a rematar esta pregunta. ¿Crees en el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, recuerden ustedes que es una de las formas
que se denominaba el Mesías en el Antiguo Testamento, ¿no? Uno de los nombres que se le iba a dar al Hijo de Dios, al Mesías, cuando viniera, según los profetas, ¿no? ¿Quién es para que yo crea en él? ¿Quién es? ¿Quién es? Qué linda pregunta. ¿Quién es ese Hijo del Hombre en quien yo creo? ¿Quién es para que yo crea en él? Jesús le contestó. ¿Y cómo le contesta? Utilizando una capacidad que antes el muchacho no tenía. Ya lo has visto, ya lo has visto. Claro, apelando a poner en funcionamiento y en acción una capacidad nueva que vino con el encuentro personal con Dios. Esa capacidad nueva es la que te va a hacer reconocer al Dios de tu vida. Ponela en marcha, hacela que obre. Ya lo has visto y lo estás escuchando, diríamos, si lo interpretáramos de otra manera. Es el que te está hablando, o sea, lo has visto y lo has escuchado. Lo has visto y lo has escuchado. Y lo escuchó dos veces, lo está escuchando ahora, que lo interpela en su fe y lo escuchó antes, cuando le dio las instrucciones del movimiento que tenía que realizar para alcanzar la restauración en su vida. Esta es la palabra recreadora de Dios, pero ponete en camino para poder esa acción de Dios llevar a plenitud. ¿No? Entonces, claro, ay, es la misma voz, es la misma palabra. Entonces él exclamó, creo, Señor. Entonces, acuérdense, ¿quién es este Señor que te dio la mirada para ti? Dijo un profeta. Y ahora lo está llamando Adonai, Dios, si lo leyéramos en hebreo. Creo, Señor. Ese Adonai lo está elevando a la categoría divina. ¿Y cómo lo confirma y lo reafirma el escritor sagrado? En la actitud que tiene el siervo, se postró ante él. No solo le confiesa de palabra que cree, sino con todo su cuerpo, porque el judío no se postra ante nadie que no sea Dios. Y este muchacho era judío, este muchacho sale de esa fe, fue criado en esa fe y conoce esa fe, de hecho que da claro testimonio de ella, ¿no? Si no viniera de Dios, ¿no? El que escucha la voluntad de Dios y la cumple, a ese Dios lo escucha, a ese Dios le obedece, a ese Dios le actúa, ¿no? O sea, tiene un conocimiento y sabe profundamente que no se pueden postrar ante nadie que no sea Dios mismo, el único y el verdadero. Así que hay una confesión de fe, de testimonio, de palabra y de vida toda, ¿no? Integral, integral en este hombre rescatado y redimido, ¿no? Y restaurado. Jesús luego le dijo, yo he venido a este mundo para un juicio, para que vean los que no ven y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él le oyeron decir esto y le preguntaron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le contestó, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como ustedes afirman, vemos, su pecado permanece. El final, como siempre pone, por ejemplo, si nosotros vamos a algunos testimonios y ¿cómo se llama? Eh, Algunos testimonios, algunas explicaciones de cómo el Señor eh, se relaciona con los ciegos en los demás evangelios, en Mateo, en Marcos
y en Lucas, vemos que siempre es en el marco de la contradicción. Los ciegos que no ven, que no saben, que estuvieron al margen del camino, que no tuvieron posibilidad de experimentar con la mirada la acción de Cristo en otras personas, tienen certeza absoluta de quién es Él, frente a la ceguera de sus discípulos más cercanos, ¿no? En los sinópticos vemos eso, los ciegos, el ciego de Jericó, los ciegos del camino, ¿no? Al contrario, inclusive los discípulos que ven se fastidian por el grito de algunos. Entonces, siempre los sinópticos en el Evangelio tratan de mostrar la fe de los que no ven, la incredulidad de los que pudieron contemplar desde el día uno la acción de Dios alrededor de ellos. Acá Juan hace algo semejante. Concluye que este hombre que nunca en su vida tuvo posibilidad de experimentar con sus sentidos la presencia de Dios a su alrededor, tiene una fe clara, cierta, verdadera y plena en comparación a aquellos que Dios les dio la vista para que lo contemplaran de mil y unas maneras distintas, para que lo pudieran descubrir, para que pudieran ver la obra de sus manos, como dice el Salmo, y sin embargo persisten en su ceguera. Solo quieren ver lo que les da confirmación de su propia perspectiva, no la perspectiva de Dios. Entonces, concluye de esa forma. Los ciegos son los que saben, los que tienen certeza y los que viven encerrados en su pequeño mundo, en su pequeño conocimiento, en su chiquitaje, en su miopía, en aquello que de alguna manera les anestesia y les hace vivir con una tranquilidad artificial, vana, pobre, sin plenitud. Entonces, claro, así como nos viene interrogando cada una de las partes que estuvimos viendo, porque nos sacude en nuestro interior desde que empieza este capítulo hasta que termina, ¿a dónde estoy yo? ¿A dónde estoy yo? Porque para tener una mirada nueva, todos los ciegos, habidos y por haber, que aparecen en este libro, en estos textos benditos del Evangelio, tuvieron que reconocer su ceguera. ¿Yo soy capaz de reconocer la mía? ¿Soy capaz de verme incapaz de encontrarme con la verdad, de encontrarme con el camino, de encontrarme con la vida? Para poder realmente ser restaurada en eso, tengo que gritar, como gritó el ciego de Jericó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que yo vea, Señor, porque si no persistiré en mi ceguera. Eso es un poco lo que aparece en este último pleito. Se sintieron insultados porque se los tildó de ciegos, y lo son. Se los tildó de pecadores, y lo somos cuando persistimos en una ceguera que no nos deja ver la plenitud del reino de los cielos que nos vino a traer el Señor Jesús, ni en nosotros ni en los demás. Entonces, se podría hacer un retiro espiritual, probablemente existe, así como hay un retiro del Camino de Maús, el retiro del cielo del nacimiento. El cielo del nacimiento es espectacular, porque están todas las circunstancias de la vida de un hombre, todas, todas. ¿Y yo dónde estoy, Señor? Como digo que veo, ¿cómo diríamos? Veo.
yo la tengo claro, yo ya sé, a mí no me engañan. De ninguna manera las cosas son así porque con seguridad, como si hubiésemos escrito la mismísima palabra de Dios, ¿no? O sea, un poco eso es a donde nos quiere llevar el Señor para que lo acuñemos en nuestro corazón y lo dejemos que madure en Él. Sí, es sorprendente todo lo que tiene encerrado y lo leemos una y mil veces y hoy salieron un montón de cosas nuevas que antes no, desde que empezamos. ¿No? Y bueno, y así, en otro momento lo vamos a leer y también va a tocar aquello. Y qué bueno que nos dejemos interpelar, tocar, encontrar por este Señor que nos invita a ponernos en movimiento e ir hacia Él para lavarnos en Él, para encontrar en Él una mirada diferente, como la de Pablo, decíamos, ¿no? Hoy que empezamos con Él y los hechos de los apóstoles, como la de Pablo y como la de tantos otros que tuvieron la posibilidad de abrir los ojos y cambiar la mirada, porque hay una diferencia muy grande entre abrir los ojos y poder y tener la capacidad sensorial de ver a cambiar la mirada. La mirada habla de una actitud. El ver es simplemente fruto de un sentido propio de todo ser humano que gozamos de salud. A donde el Señor quiere tocar es a un cambio de mirada que lo que pudimos ver hoy nos transforma tanto que somos casi indescubribles. No sé si existe esa palabra, pero si no la inventamos, para los que tenían costumbre de vernos antes con la mirada antigua, que no deja duda de que es algo que se produjo no por propia determinación, sino por la acción de alguien más grande que nosotros en nuestra vida. ¿No? Eso es genial, es genial, es genial, es absolutamente hermoso. ¿Quieren compartir algo? Aprovechemos, porque no puedo empezar el capítulo 10, es demasiado lindo. Es un capítulo que para nosotros en este año jubilar le vamos a sacar un jugo tremendo, porque ahí es la puerta, el pastor, las ovejas. O sea, vamos a poder buscarle y encontrarle también el sentido de lo que hacemos en este año de júbilo, en este año jubilar, año santo, no nos olvidemos que estamos transitando en él. Este, así que eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Pero bueno, este, ¿quieren compartir algo? Adelante, el micrófono es de ustedes. Tenemos unos cuantos minutos todavía. Sí, María Fernanda, adelante, buen día. Gracias, Patri. Buen día. Maravillosa la clase, maravillosa. Y mira, vos sabés que cuando dijiste el 100% de Dios, el 50 lo hace Él y el 50 nos deja a nosotros, que ahí en esa docilidad, como el ciego, bueno, todo lo que explicaste, le puso mucha luz a un momento mío personal, de ponerlo en palabras que a veces cuando uno tiene experiencias, después cuesta, bueno, o a mí a veces me cuesta ponerlo en palabras, ¿no? Entonces, escucharte y toda la clase le ha puesto esa luz y me hace, pensando un poco en voz alta, pensar en esa misericordia y ternura de Dios, como bien vos decís también, de que nos deja ese espacio, de que Él viene a nosotros y de que nosotros esté y que queramos ir a Él también, ¿no? Mm, Esa mm. libertad con la que nos creó. Bueno, me quedo maravillada. Muchísimas gracias. Gracias a vos y gracias por compartir, María Fernanda, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo de este capítulo 9? Sí, Elsa, te tienes que quitar el micro. Ahí está, ya, ya, ya. Bueno, gracias porque
es precioso, el Evangelio de Juan en general es hermoso, y a mí me costaba mucho a veces entender lo que creo que entendí hoy clarito, ¿no? Que los que ven, que vemos, podemos ser ciegos. Eso yo no lo entendía mucho, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que quiere decir, a ver si lo interpreto mal, que, que gracias a Dios nosotros vemos, ¿no es cierto? Y a veces los que ven, los que vemos, no vemos, estamos ciegos. Ciegos, decir a Dios, a todo lo que Dios nos quiere decir, nos quiere llevar, a donde nos quiere llevar, ¿no? Y seguimos siendo ciegos y no queremos a veces escuchar a alguien que nos está ayudando a que dejemos de ser ciegos. Eso es difícil, ¿no? Patricia, me parece, ¿no? Sí, claro. Porque a veces yo, Es una actitud. por ejemplo, yo tengo mis hijos que no creen en nada, y yo digo, ellos ven, pero están ciegos, ¿no? Mm. Y eso me duele, eso lo pude entender recién, que yo a veces les quiero decir algo y es inútil, porque Mm. quieren seguir siendo ciegos, ¿no? ¿Cómo se hace para cambiar eso? Confía en que lo que vos no puedas, para el Señor nada es imposible. Mantenelos en oración, pedilos. Que bueno, hay veces que esa obstinación es muy propia de la juventud y muy propia de una zona en donde nos sabemos en reparo y en seguridad, que no se nos pide demasiado cambio y por eso la adoptamos, porque lo otro es mucho trabajo. Abrir los ojos y mirar es mucho trabajo. Nos llena de responsabilidad y de la determinación de ya no poder vivir de la misma manera. Entonces, a lo mejor tienen ganas de ver, pero se dan cuenta todo lo que implica y están, como dice San Agustín, retrasando el momento. Él tiene una frase tan preciosa cuando explica el camino de Maús. Conviene retrasar el momento a que descubran al Señor, porque tienen que hacer una maduración en su vida. Elsa, cuando Dios quiere, como Dios quiere y donde Él quiera. Es así, no como querramos nosotros, donde querramos nosotros y cuando querramos nosotros. Lo importante es que vos sembraste y esa semilla está, seguro, inalterable. Y desde la semilla, el deseo de Dios por cada uno de ellos. Pero eso no hay quien se pueda resistir, solamente que todavía no llegó el tiempo en donde vayan a la piscina de Siloé a recuperar una mirada nueva. Pero estoy segura de que lo van a hacer, no hay duda de eso. Hay que confiar, simplemente confiar. Estamos todos Claro, en el mismo club. claro, sabes que yo, por ejemplo, le pido a Dios, ¿no? Pero a partir de hoy le voy a pedir a Dios que vean, que mis hijos vean, y que el mundo, que tampoco te quiere ver, que te vean. Eso va a ser hoy mi oración, a partir de hoy, ¿no? Qué Que mis hijos lindo. vean y que el mundo vean, Señor, que dejen de ser ciegos. Nada más que eso. Ay, qué lindo, Elsa. Gracias. Gracias, Gracias a Elsa, vos, linda. Patricia. Gracias a vos, gracias a vos. Es muy lindo todo esto que decís, es muy lindo. Es Nos que es muy abre los lindo ojos el Evangelio. también nos abren un poco más los ojos a nosotros. ¿Mm? Es la Gracias, idea. Patricia. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a ti, Elsa, querida. ¿Alguien más quiere compartir? Pati, ¿cómo estás? Buenos días, Eleazar. Buen día. Qué lindo verte. Dichosos los ojos que te ven. Igual, igual, igual. Mira, entonces mi pregunta es, cuando Jesús dice, o sea, miran, pero no ven, es que no ven la verdad, o sea, no ven la verdad de Cristo. O sea, a pesar de los milagros, de las enseñanzas,
no, Nunca no, tienen como una falta de percepción espiritual de la verdad de Cristo, o sea, la verdad. Eso sería Yo lo que quiere creo, decir. humildemente, lo que creo, después de haber leído a otros que saben sobre Juan, es que lo que Jesús les recrimina es que no ven a Dios, no Adiós. ven a aquel que es el dador de las leyes que siguen. Se quedaron con la letra y nunca se contactaron ni tuvieron experiencia con aquel que dio la palabra, con aquel que dio los preceptos y las leyes con las cuales rigen su vida. Hay ceguera de la esencia, porque pienso yo, también leyendo a Halix en alguno de sus libros, que eso habla de una fe infantil, porque cuando yo me agarro de esas leyes como directrices de vida para tranquilizar mi existencia, yo cumplo en esto, yo cumplo en esto otro, yo hago esto, vivo tratando de copiar las leyes como si fuera el manual de IKEA para que el mueble me quede lindo, ¿no? Para que no me quede torcido. Pero hay un tema de que cuando vivo de esa manera, no penetro en una profundidad a donde se me quiere introducir para que mi vida entera sea otra, sea una vida plena, sea una vida llena de sentido, sea una vida llena de eternidad. Me quedo con la cáscara, pero no penetro en la sustancia que realmente hace que yo pueda vivir en plenitud, ¿no? Yo creo que esa es la recriminación, porque nos viene diciendo Jesús a través de sus distintos relatos, lo venimos viendo, ustedes no conocen a mi Padre, porque si conocieran a mi Padre, verían, actuarían, vivirían de una manera diferente. Entonces creo que la ceguera no es tanto dirigida a él mismo, sino a la presencia de Dios en sus vidas. Ok. Y eso tendría que ver, o sea, por ejemplo, cuando dicen todos los pecados van a ser perdonados menos en contra del Espíritu Santo, ¿tendría que ver con eso? Exactamente, exactamente, porque fíjate que qué es hoy mismo, ¿no? El Señor que ya está preparándonos para Pentecostés. Estar cerrados al Espíritu Santo es estar cerrado a un Dios que nos inhabita, que le da respuesta, que le da sentido, que nos va diciendo y explicando el cómo ir viviendo desde Él, ¿no? Que nos regala la capacidad de la misericordia, del perdón, de que podemos volver a empezar, que nos da la fuerza, los dones, la sabiduría, la luz necesaria para poder seguir viviendo con nuestra falencia a lo largo de nuestra vida. Estar cerrados a eso, ¿cómo hacemos para tener una vida plena de fe? O sea, volvemos de nuevo a encerrarnos en lo que sabemos, en lo que leímos, en lo que alguien nos contó, pero de ahí a tener una experiencia personal transformadora, hay un mundo. Ok, chévere. Gracias, Pati. De nada, Eleazar, gracias a ti, gracias a ti. Bueno, entonces, si les parece bien, seguimos la semana que viene con el capítulo 10. Imagínense, en este año jubilar haremos unas reflexiones propias de la puerta, como nunca, especialmente en estas puertas que se nos regalan para que la podamos atravesar y hacer una experiencia de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Así que nada. Aquí les espero y si quieren invitar a alguien por el año jubilar, lo que pasa es que hasta ahora muchos no son los que se puedan conectar, pero bueno, bienvenidos sean. Tómense la libertad de promoverlo, porque lo vimos un poquito en Miami, algunos de ustedes estuvieron presentes, que
el año jubilar fue dado para nosotros, no nosotros para el año jubilar, como dice el Señor con la ley, ¿no? Entonces, poder penetrar en la profundidad de lo que significa es realmente tener la posibilidad de vivirlo en plenitud. Si no, será parte del calendario, será como una propuesta más, pero no habrá realizado en nosotros la acción que sí Dios quiere realizar. Les pido disculpas, pero mi vecino empezó la obra arriba. Menos mal que me esperaron a que terminara. Así que esos golpecitos son del señor de arriba. Así que bueno, nada, pero seguiremos con eso la semana próxima, Dios mediante, si así nos lo permite. Bueno, les mando un beso grande a todas las que veo que están ahí. Qué lindo, no las veo, pero están sus nombres, algunas las caritas, es muy lindo, se les extraña mucho. Sandra camina y anda. Qué lindo. Adiós, Emma y Clemencia, qué lindo verlas. Adiós, María Fernanda, Gaby, Denise, Adiós. Nancy, Elsa, Eleazar. Un besito a la patrona, Eleazar, por favor. Adiós, Elena. Adiós, Vilma. Mati, un beso. ¿Dónde estás, Mati? ¿Estás en Miami, Uruguay, Italia? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás? Ay, no te escucho, porque tenés puesto el micro. Ahora, En tenés puesto el Montevideo. micro. Ah, en Montevideo, ok, ok, ok. No, en Montevideo. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien, qué lindo. Por eso el frío. Ah, sí, 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 compartimos el mismo sentir entonces. Yo les agradezco mucho a cada una. Después, Erika, te paso la grabación para que, te prometo que te la paso, no te preocupes, porque ya mi máquina necesita ser liberada. Bueno, un besito Marta y Lola, un beso grande, un beso Hasta Elena, luego. adiós, Gracias. adiós, adiós a cada una, hasta la semana que viene. Cuídate mucho. Igual, igual, igual. Sí, ayer me agarré medio un frío, frío, tenía miedo porque me agarró completamente desprovista de abrigo. Desde que fui a dar clase hasta que salí de dar clase, me cambiaron el clima. Y ahora se vino la ola polar. Me congelé y como no estoy muy acostumbrada, lo estoy sufriendo de por demás, ¿no? Tenemos prendidos los aires acondicionados en calor, que nunca me hubiese imaginado que yo hiciera eso. Así que bueno, Pero bueno, gracias. Linda el encuentro y vamos a rezar junto a Elsa. perdón, no te escuché, perdón. Que bueno, muy hermoso el encuentro como siempre, digo, y vamos a acompañar en oración a Elsa. Ah, cómo no. Elsa, ahí te llevamos comunitariamente. Elsa, un besito, Elsa. Le debemos un café a Elsa, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Sí. Te tengo que pasar mi número de celular, o si no, por el mail. Sí, claro, pásamelo que yo te paso el de mi marido. Yo no tengo celular, pero nos podemos comunicar por WhatsApp, sin Bárbaro. problema. Bueno, Bueno, así y fortalecemos a Elsa. hacemos un WhatsApp entre los tres. Esperen que voy a poner adiós a los que nos están escuchando en la grabación.